Muy buenos días, amada iglesia. La misericordia y la paz de nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Esta mañana, antes de dar inicio con nuestro sermón, quiero invitarlos a que me acompañen a orar y nos coloquemos en manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos hable y quien nos instruya en su palabra. Oremos, por favor. Amado Rey y Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, a ti te alabamos, te glorificamos, a ti nos rendimos, Señor, clamando una vez más que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú dándonos la sabiduría necesaria para entender tu palabra y aplicarla correctamente, que podamos ser instruidos, ser exhortados, ser corregidos a través de la revelación que tú has dado en tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas y cambiándonos, transformándonos, haciéndonos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Habla a nuestros corazones y danos la paz que solo tú das en tu palabra, Señor. Padre, usa al predicador sin tener en cuenta sus deficiencias, sino que por el contrario, esas deficiencias sean usadas para tu gloria, Señor. Hoy agradecidos estamos contigo por permitirnos estar aquí y ser confrontados con tu palabra. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Hoy estaremos continuando con nuestra serie de sermones que hemos venido dando sobre la epístola de Santiago. Hoy vamos a llegar a exponer los versículos del 8 al 10 del capítulo 4. Capítulo 4 de la epístola de Santiago, versículos del 8 al 10. En esta epístola Jacobo nos ha venido instruyendo sobre cómo debe ser nuestra vida de creyentes. Y en el sermón anterior vimos un mandato que él nos da a someternos a Dios para poder resistir al diablo y que éste huya de nosotros. Ahora continúa con ese mismo hilo conductor, continúa enseñando a través de 10 imperativos que nos llevan a entender cómo debemos vivir, cómo debe ser nuestra vida de creyente, y es lo que ha venido haciendo en toda la epístola. Estos imperativos los ha dividido en duplas. La primera dupla que estudiamos fue someteos y resistid. Ahora nos sigue dando nuevas, nos da 7 más, nos da 7 más, y los versículos que les acabo de decir que busquen, o que les dije que vamos a exponer, y que espero lo hayan buscado, son Santiago, capítulo 4, versículos del 8 al 10, y a medida que lo vaya encontrando, le pido por favor se coloque sobre sus pies para reverenciar la palabra. Y leo para ustedes la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 10. Dice el Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto lo voy a estar exponiendo bajo el título de Acerquémonos a Dios.
Es lo primero que es el primer mandato que encontramos en este texto y es de gran importancia porque, como les decía en el sermón anterior, está ubicado como centro de la enseñanza que nos da Jacobo. Cuando hablo de Jacobo, para aquellos que de pronto es primera vez que me escuchan, lo hago porque el autor de esta epístola se llama Jacobo. Y el nombre de Santiago es una adaptación al momento de hacer la traducción al español del nombre Jacobo. Pero como ya eso lo hemos enseñado anteriormente, no me centraré tanto en el nombre del autor del libro, sino que ahora él nos está mostrando en estos versículos cómo debe ser nuestra vida si realmente hemos nacido de Dios. Debemos estar sometidos a Dios y debemos acercarnos a Él, porque Él es nuestro Rey y Señor. Y debemos acercarnos clamando y de manera humilde, debemos humillarnos delante de nuestro Señor, que es nuestro Dios. Es por eso que quiero iniciar rápidamente con nuestro primer punto. He dividido este sermón en 3 puntos. El primer punto le he puesto por título: acerquémonos a Dios con manos limpias. Y lo he basado en el versículo 8 del capítulo 4, el cual voy a leer nuevamente para ustedes. Santiago capítulo 4, versículo 8, donde dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En este versículo, ahora Jacobo nos está dando nuevos mandatos. Recordemos que en el pasado nos dio el mandato de someternos y de resistir al diablo, de someternos a Dios y de resistir al diablo. Ahora nos dice claramente que nos acerquemos a Dios y que limpiemos nuestras manos. 2 mandatos más que nos llevan a vivir una vida como realmente debe ser vivida. La manera en la cual está escribiendo Jacobo aquí es una manera poética. Este texto, que empieza desde el versículo 6 hasta el versículo 10, es una poesía hebraica, es una poesía hebrea. Y se conoce este tipo de escritura como paralelismo, que es era una forma común de escribir en la época. Por eso hemos venido viendo que Jacobo hace una especie de comparación. Ahora nos dice: acérquense para que Dios se acerque. Limpien sus manos y purifiquen. Siempre está haciendo una comparación, y esto es una manera en la cual fue escrita el libro de Proverbios. Recordemos una vez más que esta epístola ha sido basada mucho en los Proverbios y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y esto ha llevado a que este libro se ha conocido, esta epístola de Santiago se ha conocido por muchos de los comentaristas como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Ya esto lo habíamos dicho y no me cansaré de repetirlo. ¿Por qué? Porque debemos mirar esta epístola como una exhortación general y al mismo tiempo como una enseñanza poética que debemos analizar para poder entender cada vez más. Y esta dupla que nos está dando ahora Jacobo, esta enseñanza comparativa, es muy semejante a las palabras que ya el pueblo de Israel, a quien él le dirige inicialmente esta carta, estaban acostumbrados.
Este mandato que da Jacobo de acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros es muy leído en el Antiguo Testamento, es muy repetido en el Antiguo Testamento. Sin embargo, quiero llegar a citar dos textos en donde vemos claramente cómo el mandato de volvernos a Dios, de acercarnos a Dios, no es algo que el pueblo estaba escuchando por primera vez y no es algo que nosotros como creyentes lo encontramos por primera vez. Es un mandato que se nos repite constantemente porque tenemos la necesidad de acercarnos a Dios como hijos que somos. Vamos a leer los textos. El primer texto que vamos a leer lo encontramos en Zacarías. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí vemos cómo está el mismo mandato de volvernos a Dios para que Él se vuelva a nosotros. También otro texto que quiero que leamos está en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y aquí vemos con total claridad cómo se repite el mandato. Es algo que se ha venido diciendo, incluso hay muchos textos más en donde se nos llama a volvernos a Dios. La segunda dupla que encontramos empieza de manera diferente de dirigirse a los hermanos. En este texto que acabamos de leer de Santiago, en la parte final de este texto del versículo 8, que sigue la misma secuencia y el mismo mandato de acercarnos a Dios, ahora usa palabras diferentes. Ahora habla de una manera diferente a como estamos acostumbrados que hable cuando se dirige a los hermanos. ¿Por qué? Porque Jacobo nos tiene acostumbrados a hermanos y ya sabemos que viene una exhortación. Y cuando dice amados hermanos, viene una exhortación más fuerte. Pero ahora no los trata de hermanos. Ahora es más directo, es más fuerte y les dice pecadores. Y les dice ustedes de doble ánimo. Está siendo directo, como diciendo, si no me han entendido hasta ahora cuando les digo, hermanos, que les estoy haciendo un llamado de atención, escúchenme con atención porque ustedes están haciendo lo que no deben. A ustedes los estoy exhortando, entiéndanlo. Y es la manera en que Jacobo le está haciendo ver a este pueblo la necesidad que tiene de acercarse a Dios. ¿Es una exhortación fuerte? Sí. Les está diciendo pecadores. Muchos llegarían a pensar, no estoy dando testimonio de Cristo, no he nacido de nuevo. Sin embargo, no es eso lo que les está diciendo Jacobo. Jacobo está haciéndoles ver que como seres humanos pecamos y el pecado nos aparta de Dios. Por eso siempre, constantemente necesitamos acercarnos a Él. Porque siempre erramos. Siempre pecamos contra Dios. Nuestra manera de actuar debe cambiar. Debe ser constante ese arrepentimiento que nos lleva a acercarnos a Dios.
Recordemos que ya Jacobo les había dicho que ellos estaban amando más al mundo que a Dios. Recordemos que ya Jacobo los ha exhortado varias veces porque estaban haciendo las cosas de manera incorrecta. Ahora les está diciendo que como pecadores que son, laven sus manos, limpien sus manos del pecado que han venido trayendo sobre ellos. Que limpien sus manos que están llenas de pecado. Y les dice esta vez que se han convertido incluso en falsos creyentes. Que no están mostrando realmente que son creyentes. Que están actuando de una manera que no deja ver a Cristo. Esta manera en que está hablando Jacobo nos recuerda la pregunta que hace David en el Salmo 24 y la respectiva respuesta que él da. Ya que David pregunta que quién podrá estar en el monte santo, y la respuesta que dice es los limpios de manos. Vamos a leer el texto del Salmo capítulo 24, versículos 3 y 4. Porque Jacobo siempre está recordando lo que enseña el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y aquí, teniendo estas palabras en su cabeza, los primeros lectores entendían perfectamente lo dicho por Jacobo. Estaban entendiendo el llamado de atención que les está haciendo Jacobo. De igual manera nosotros debemos entender este llamado que nos hace Jacobo en este texto. Esa exhortación que también es para nosotros. Así que arrepintámonos de nuestros pecados y obedezcamos los mandatos del Señor. Volvamos a ser obedientes al Señor. Volvámonos a Dios. Acerquémonos a Él. Sometámonos al Señor, como nos enseñó Jacobo en el sermón anterior y como nos insta ahora a que lleguemos a nuestro Señor, que nos acerquemos a Él confiadamente y confesemos nuestros pecados. Nos limpiemos del pecado y nos acerquemos de todo corazón a nuestro Dios. Y esto también lleva a que entendamos que nuestro Señor Jesucristo nos insta a que si nosotros llegamos y confesamos nuestros pecados, seremos de manos limpias. Tendremos un corazón limpio y seremos bienaventurados. Y es lo que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces este llamado a limpiarnos, este llamado a despojarnos del pecado, debe instarnos a vivir cada día más en santidad. Debe llevarnos a confesar nuestros pecados a Dios para ser limpiados del pecado. Solo así seremos bienaventurados. Solo cuando confesamos nuestros pecados al Señor y nos apartamos del pecado, nos podemos acercar a Dios confiadamente. Porque aquí no se está hablando de manera literal de lavarse las manos como
creían muchos judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo y quienes le reclamaron cuando los discípulos no se lavaban las manos para comer el pan. De eso no es lo que está hablando Jacobo cuando nos dice que limpiemos nuestras manos. Debemos acercarnos a Dios puros, limpios. Y sabemos que por nuestro pecado somos impuros. Sabemos que si no nos acercamos a Dios confiando en nuestro Señor Jesucristo, realmente no nos acercaremos a Dios. Realmente seremos impuros y no podremos acercarnos a Él. Solo cuando tenemos la pureza de nuestro Señor Jesucristo imputada en nosotros, llegamos a ser vistos por Dios como puros. Por eso debemos afligir nuestro corazón, dolernos del pecado que hemos cometido, confesarlo a Dios y apartarnos de Él. Es lo que nos está enseñando Jacobo en todo este texto. Y es lo que quiero enfatizar en el segundo punto, al cual le he colocado: acerquémonos a Dios afligidos por el pecado que hemos cometido. Acerquémonos a Dios afligidos por el pecado que hemos cometido. Y lo he basado en el versículo 9 del capítulo 4. Vamos a leer nuevamente Santiago, capítulo 4. Esta vez voy a leer solo el versículo 8 y el versículo 9 para no perder la secuencia de la enseñanza. Dice Santiago en el capítulo 4, en los versículos 8 y 9. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esta nueva dupla que nos lleva a acercarnos a Dios nos muestra que no debemos ir ante Él de manera activa, de manera altiva. Nos muestra que no debemos creer que porque somos nosotros ya podemos llegar ante Dios con esa altivez con la cual se muestra mucho creyente o mucho falso creyente en el día de hoy. Con esa altivez de querer darle órdenes a Dios porque soy creyente o porque asisto a una iglesia. Por el contrario, nos hace ver Jacobo en este texto del versículo 9 que debemos ir a nuestro Dios con un corazón contrito, con un corazón que reconoce su pecado y que reconoce la necesidad que tiene de acercarse a Dios. Por eso debemos reconocer nuestro pecado, debemos afligirnos por ese pecado que día a día cometemos. Debemos llorar ante la presencia de nuestro Dios de manera genuina, arrepentidos. Debemos mostrar ese arrepentimiento verdadero que mostró el apóstol Pedro después de pecar contra el Señor, quien nos dice la Escritura que lloró amargamente, y no llegar a actuar con el remordimiento de Judas, que por el contrario, en vez de acercarlo a Dios, lo alejó, lo llevó a la condenación al momento de quitarse la vida. Debemos mostrar un arrepentimiento genuino, que fue el que mostró Pedro cuando lloró amargamente y se volvió al Señor. No es llorar amargamente y no me puedo
volver a congregar porque no soy digno de congregarme, porque el Señor no me va a perdonar mi pecado. Todos pecamos. Día a día, constantemente, pecamos. Pero si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, podemos acercarnos confiadamente al Señor nuevamente. No está diciendo Jacobo aquí, nos apartemos, sino que nos está llevando a que reconozcamos la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios. Que entendamos que como hijos amados, tenemos que acercarnos a nuestro Padre y llegar a Él pidiendo perdón. Por eso el mandato a que lleguemos afligidos, lamentándonos y llorando. Llorando, no con un falso llanto, sino de manera genuina, de manera verdadera. Vemos ese arrepentimiento en el apóstol Pedro, pero también vemos ese arrepentimiento en las palabras de el rey David en el Salmo 6, cuando reconoce su pecado y siente y muestra la necesidad que tiene de acercarse a Dios para ser restaurado de ese pecado. Vamos a leer las palabras de David, del rey David, en el Salmos 6, versículos 6 y 7. Salmos capítulo 6, versículos 6 y 7 dicen: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Miren las palabras que dice David a nuestro Señor. Está mostrando el dolor que hay en su corazón. Está mostrando cómo debemos acercarnos a Dios, reconociendo que hemos pecado contra Él. Está mostrando claramente que cuando llegamos a Dios de manera genuina, sincera, nuestro Señor, que tiene una misericordia infinita y un amor eterno por nosotros, nos va a perdonar y nos va a dar ese abrazo, nos va a animar a seguir cerca de Él. Esto lo vimos o lo vemos en la narración que hace el Señor del joven que se va y al regresar su padre incluso hace fiesta por él. Aquí podemos ver cómo nosotros pecamos constantemente contra Dios y debemos llegar a Él afligidos por el pecado, pero de manera sincera. Y el Señor, que tanto nos ama, nos perdona y nos sigue amando. Jacobo parece que estuviese aquí dando una profecía del Antiguo Testamento cuando los profetas exhortaban al pueblo y les decían que iban a ser atacados por su pecado, que iban a cambiar su risa en llanto. Y es por eso que cuando vemos las palabras de Jacobo aquí, que dicen: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, podemos darnos cuenta y debemos tener presente que les está mostrando que su pecado los aparta del Señor. Que su pecado debe ser reconocido y debe ser confesado a Dios. Por eso que nos lleva a entender
que por causa del pecado, la risa y el gozo que se ve en el mundo no es verdadero. Y por no ser verdadero, siempre va a terminar en llanto. Yo puede que me ría hoy por la gran hazaña que hice al pecar, pero a su tiempo lloraré como consecuencia de ese pecado. Y es lo que está mostrando Jacobo al momento en que nos dice que esa risa se convierta en lloro y ese gozo en tristeza. Porque no son genuinos, porque no son verdaderos, porque no vienen de nuestro Señor. Nuestra risa, nuestra felicidad, esa felicidad verdadera va siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos hace feliz. Jacobo está mostrando que el pecado que tiene este pueblo no le permite ser feliz, no le permite disfrutar del gozo y de la risa que da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una risa falsa. No hay una felicidad, no hay una felicidad verdadera. Y eso lo vemos en el mundo. Vemos quienes dicen que son felices mientras están ebrios, mientras están disfrutando, dentro de comillas, de lo que ellos conocen como felicidad. Pero al día siguiente están sufriendo porque no tienen para cubrir sus gastos, porque se gastaron en alcohol y están padeciendo tristeza después que creyeron estar felices. Es algo así lo que nos está enseñando Jacobo con estas palabras. Es algo que nos lleva a entender que esta frase no es otra cosa sino una señal de alerta. Para nuestra vida de creyentes, esta frase debe ser una alerta a volvernos a Dios. Esta frase debe alertarnos y debe animarnos a que corramos al Señor nuevamente, día a día, correr a los pies del Señor, humildemente, llorando por nuestro pecado y reconociendo que no merecemos ser hijos de Dios. Pero sabiendo que Él, por su inmenso amor, nos escogió y nos hizo sus hijos. Sin nosotros merecerlo, que es lo más hermoso, lo que debe llevarnos a acercarnos día a día cada vez más a nuestro Señor. Solo en Cristo, al acercarnos a Cristo, tendremos esa consolación, ese amor que nos lleva a que nuestro llanto no será de tristeza, sino de felicidad. El Señor, en el Sermón del Monte, nos dice claramente que los que lloran son bienaventurados porque recibirán consuelo. Entonces, nuestro llanto va a pasar a ser un llanto de felicidad porque tendremos el consuelo más grandioso y hermoso, que es el de nuestro Dios. El Señor en Mateo capítulo 5, versículo 4, quiero leerlo porque no quiero que quede solo como palabra dicha, sino que confirmemos esa bienaventuranza. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 4, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Consolación que viene del Señor. Consolación que viene al acercarnos a Dios, sabiendo que solo en Cristo tendremos esa vida llena de gozo y esa vida eterna. Porque sin Él nada podemos hacer que tenga valor para nosotros. Hoy corramos a nuestro Dios, humillémonos delante de Él, clamando perdón y agradecidos por su amor.
quiero pasar a nuestro tercer y último punto, el cual he basado en el versículo 10 y le he puesto por título: acerquémonos a Dios humillados. Dice Santiago en el versículo 10, y vamos a leer nuevamente la epístola de Santiago en el capítulo 4. Voy a leer nuevamente los versículos del 8 al 10, donde el Señor nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Podemos ver que una vez más Jacobo cierra un círculo. Jacobo termina con algo, o de la misma manera como inició la enseñanza que nos está dando. Esta enseñanza que inició en el versículo 6, leo nuevamente para ustedes en Santiago capítulo 4, versículo 6, donde dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora termina Jacobo diciéndonos que nos humillemos para que Dios nos exalte. Podemos ver que tanto en el versículo 6 como ahora se nos está diciendo que no seamos arrogantes, que no seamos orgullosos delante de Dios. Porque todo cuanto tenemos, todo cuanto recibimos, todo cuanto hacemos, es por la gracia de Dios. No podríamos hacer nada si no fuese porque el Señor nos permite hacerlo. No podríamos tener nada si no fuese porque el Señor nos los ha dado. Sí, yo he trabajado por tener X cosa, pero he trabajado porque el Señor me ha puesto el querer como el hacer, y al mismo tiempo me ha dado la oportunidad de trabajar para obtener eso que tengo. Somos solo administradores de los bienes del Señor. No somos dueños de nada. Todo pertenece a nuestro Dios. Por eso debemos ir a Él con un arrepentimiento genuino. Por eso debemos acercarnos a Él reconociendo nuestras faltas. Por eso debemos humillarnos delante de Él. Porque solo en Él encontramos esa paz. Porque solo Él es nuestro Rey y Señor. Porque solo humillándonos delante de Dios, presentándonos como realmente somos, Él nos exaltará. Es algo que Jacobo nos está recordando de las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. De la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18. Busquemos Lucas capítulo 18 y vamos a leer los versículos del 9 al 14. Dice el Señor en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí vemos claramente esa relación que hay entre las palabras de Jacobo y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Jacobo nos está diciendo que no nos creamos lo que no somos, que no creamos merecer porque no merecemos, que nos humillemos ante el Señor, que no seamos como este fariseo que se daba bombo diciendo: yo hago esto, yo hago aquello, yo soy... No, lleguemos humildemente reconociendo que pecamos contra nuestro Señor. Y así como dice Jacobo que el Señor no se exaltará si nos humillamos a Él, también lo encontramos en varios textos del Antiguo Testamento, que por cuestiones de tiempo no voy a leer, pero sí quiero citarlos con el fin de que en sus casas busquen y verifiquen estos textos. Por lo menos en Proverbios capítulo 3, versículo 34, el Señor nos dice que nos humillemos y Él nos exaltará. En Salmos 149, versículo 4, repite las mismas palabras. En Ezequiel capítulo 21, versículo 6, vuelve y repite las mismas palabras. En todos estos textos de la Biblia se nos enseña que Dios exalta al humilde, que Dios es quien nos pone en el lugar que Él ha establecido para sus hijos. Pero tengamos presente que la palabra que se utiliza o que traduce aquí Reina Valera como humillaos, en el griego es la palabra tapeinosete. Esta palabra realmente el significado que tiene es bajar la cabeza a tierra ante su Señor. Miren en qué consiste la humillación a la cual nos manda Jacobo aquí. A que bajemos nuestra cabeza sabiendo que el Señor es nuestro Rey, nuestro Dios, y que lo obedezcamos realmente. Que mostremos una obediencia genuina, que realmente amemos a nuestro Dios como nuestro Padre y lo obedezcamos como nuestro Rey. Mostremos reverencia como hijos amados de Dios, esa reverencia que debemos tener siempre ante nuestro Padre, sabiendo que no hay ningún lugar en donde podamos ir o escondernos y donde ocultar nuestro pecado. Solo debemos correr a nuestro Dios. El mundo debe ver nuestro actuar humillado ante el Señor, para que ellos anhelen humillarse también ante nuestro Dios, reconociendo y viendo que solo el Señor, por su gloria, es quien merece ser alabado y ser glorificado. Entonces, como buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, acerquémonos hoy a Dios.
Ya como conclusión, porque el tiempo se me ha terminado, quiero concluir esta exhortación que nos hace Jacobo, reconociendo y aceptando que muchas veces no nos humillamos de la manera correcta ante nuestro Dios. Tenemos aquí estos imperativos para que entendamos cómo debe ser nuestro diario vivir, para que entendamos cómo debemos actuar como verdaderos creyentes. Y quiero terminar citando las palabras de el comentario de la epístola de Santiago de Mundo Hispano, donde termina señalando y haciendo un resumen de toda la enseñanza que hemos tenido hoy. Abro la cita donde se nos dice: hasta que no hayamos puesto en práctica los imperativos de este pasaje, hasta que no nos hayamos vuelto a Dios, hasta que no podamos obedecer su voz conforme a todo lo que Él nos manda, no habremos vencido en nuestro frente interno. Nuestro cristianismo será superfluo. Con cada vaivén de la vida nos alejaremos de Dios. Quizás volvamos a acercarnos a Él si la vida da un nuevo vuelco. Pero lo más probable es que con cada día que pase nos alejemos más y más de Dios. Miren cómo se resume toda la enseñanza que da Jacobo y cómo nos lleva a que entendamos la necesidad de poner en práctica y obedecer al Señor. Obedecer al Señor con todos los mandatos que nos da, para que nuestro cristianismo no sea algo ilusorio, para que no sea una falsa fe, sino una fe verdadera. Ya como aplicaciones, quiero dejar dos aplicaciones para nosotros los creyentes y una para los incrédulos. La primera aplicación que quiero resaltar es que si en nuestro diario vivir no hacemos lo posible por acercarnos a Dios como Él ha mandado, y no como nosotros creemos que podemos acercarnos, realmente nunca nos acercaremos a Dios. Porque no me debo acercar a Dios como yo creo que es posible acercarse, sino como Él lo manda en su palabra. Por tanto, debo conocer su palabra para acercarme de la manera correcta. Y la segunda aplicación o que vemos en el texto es que Él nos manda, el Señor nos manda a acercarnos a Él con un corazón humilde, con un corazón alejado del orgullo, alejado de creernos superiores a otro. Debemos acercarnos en obediencia a sus mandatos, que son conocidos a través de su palabra. Acerquémonos a Dios. Y a todo aquel incrédulo, aquel no creyente que el Señor lo expuso a este sermón, quiero que tengan presente que no se pueden acercar a Dios de una manera diferente que no sea por medio de su Hijo Jesucristo, a través de la palabra, siendo exhortados, corregidos y enseñados, perfeccionados a través de su palabra. Tú que no conoces al Señor, quiero invitarte a que te sometas a la palabra de Dios y corras a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, porque Él hoy te ha llamado para que tú entiendas que debes estar cerca de Él. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra y continúe bendiciendo a su pueblo. Vamos a orar y demos gracias a Dios. Padre Santo, Señor,
Todopoderoso. Gracias. Gracias, Padre, porque una vez más tú nos corriges y nos llevas a ver que debemos acercarnos a ti humildemente, reconociendo nuestros pecados y apartándonos de ellos. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes a través de tu palabra. Nos perfeccionas a través de ella y nos guías para que realmente vivamos una verdadera vida de cristianos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti y permite que esta palabra retumbe en nuestros oídos constantemente, que no sea olvidada, sino que tu Espíritu Santo nos las traiga a memoria constantemente y corramos día a día a acercarnos más y más a ti. Padre, hoy agradecidos estamos por tu amor y bondad, por habernos hecho tus hijos, por amarnos sin nosotros merecerlo y por traernos a ti en obediencia y fe. Padre, te agradecemos también por aquellas personas que aún no te conocen, pero que tú escogiste. Y permite, Señor, que puedan acercarse a ti a través de tu palabra. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.